¿Qué tal, iglesia? Una vez más les damos la bienvenida a este que es el canal de nuestra casa espiritual, la Iglesia de Jesucristo Emmanuel, Dios con nosotros, Dios contigo, una vez más, para seguir meditando en la palabra de Dios, para seguir meditando en un devocional más de nuestra iglesia, que en este caso le hemos titulado Hágase tu voluntad. Y vamos a leer dos pasajes de la Biblia. El primero lo vamos a encontrar en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 38, versos 1 al 6, y también el capítulo 22 de San Lucas, capítulo 22, versos 41 y 42. Vamos a empezar con Isaías, que dice así: En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová, y le dijo: Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y te he hecho he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David, tu padre, dice así: He oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años más, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Amén. Ahora San Lucas 22, 41 y 42, que dice así: Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Vamos a meditar en estos dos pasajes. Y bueno, hermanos, qué difícil resulta aceptar la voluntad de Dios cuando ésta no nos favorece o no es lo que queremos escuchar de parte de Dios. Por ello, hermanos, Jesús es el máximo ejemplo a seguir para todo el pueblo cristiano. Jesús, en uno de los momentos más difíciles que vivió, que fue precisamente los momentos previos a iniciar el clímax de su ministerio, los momentos previos a su sacrificio y su sufrimiento, al ser entregado en manos de hombres impíos, como él mismo lo mencionó, en un momento en el que él experimentó desesperación, angustia, tristeza y, por qué no decirlo, hasta miedo. Justamente en ese momento, al estar en oración, hace una de las peticiones más asombrosas para nosotros como seres humanos. Jesús le dijo al Padre: Padre, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Dicho de otra manera, le estaba diciendo: Padre, si es posible, evita que yo tenga que beber de esta copa, pero que se haga lo que tú quieres. Hermanos, en la famosa oración del Padre Nuestro, que es una oración modelo y no una oración para estar repitiendo constantemente, Jesús les dijo a los discípulos: orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Fíjense ustedes, dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. De alguna manera, hermanos, lo que Jesús nos estaba enseñando en esta oración era que ciertamente había que presentar nuestras necesidades delante de Dios, pero siempre rogándole a Dios que sobre todas las cosas se hiciera su voluntad. Amén. Y fíjense lo que dice Romanos capítulo 12, verso 2. Nos dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Tres cualidades importantísimas que tiene la voluntad de Dios. Las vuelvo a repetir: buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos están de acuerdo con todo lo que hemos dicho hasta este punto sobre la voluntad de Dios? Quiero que recuerden muy bien las tres características que
mencionó el apóstol Pablo en este último pasaje. Lo vuelvo a repetir, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero les vuelvo a repetir, muchas veces en oración buscamos seguir el ejemplo de Jesús cuando pide que se haga la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Y lo hacemos porque creemos que la voluntad de Dios siempre dará como resultado lo que nosotros deseamos. Porque si Dios responde como nosotros queremos y nos da lo que deseamos o pedimos, entonces creemos que su voluntad es buena porque nos favorece. Pero ¿qué tal, hermanos, si la voluntad de Dios es contraria a lo que estamos esperando de parte de Él? ¿Qué pasa si su voluntad no nos favorece como nosotros queremos? Entonces, ¿qué diremos? ¿Que la voluntad de Dios no fue buena? Les pregunto yo. ¿Qué diremos entonces? ¿Verdad que qué pregunta, qué situación tan interesante? La voluntad de Dios siempre cumplirá con las 3 características que menciona el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, aunque a veces parezca que no, porque no nos favorece, o la decisión de Dios no fue lo que esperábamos, ¿verdad? Entonces, yo sé bien que a veces duele no recibir lo que esperamos de parte de Dios, sin embargo, Dios siempre es el mismo y no cambia, por lo tanto, su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Les pregunto, iglesia, ¿qué hubiera pasado si el Padre le responde a Jesús en el Getsemaní, dándole lo que inicialmente favorecía a Jesús? Es decir, ¿qué hubiera pasado si el Padre evita que Jesús tome la copa? ¿Sabes qué hubiera pasado? Simplemente que la humanidad no tendría oportunidad de tener salvación y vida eterna. Eso es lo que hubiera pasado si el Padre evita que Jesús tome la copa. Eso hubiera sucedido exactamente. ¿Cuál fue la voluntad del Padre para Jesús? Pues precisamente que tomara la copa, para de esa manera traer salvación a todo su pueblo y a toda la humanidad, ofrecerle también esa salvación. Entonces, de esa manera y por su sacrificio, ahora la humanidad tiene la oportunidad de aceptar al Hijo de Dios y salvarse de la condenación eterna. Algo, hermanos, parecido sucedió con el rey Ezequías. Originalmente el decreto de Dios era ponerle fin a su vida, ponerle fin a la vida del rey. Qué duro es esto, ¿no creen? Y la mayoría de cristianos nos centramos en la idea de que, como le dijo, ¿verdad?, que le iba a dar 15 años más de vida, Dios fue muy misericordioso. Y es verdad, Dios es misericordioso. Sin embargo, no analizamos lo que movió a Dios a quererle poner fin a la vida del rey. Y no es que el rey hubiera pecado, hermanos. De hecho, Ezequías se caracterizó por ser uno de los mejores reyes de Judá. Dice la segunda carta a los Reyes, en su capítulo 18, verso 5, dice: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Fíjense ustedes, ni antes ni después de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Esto es lo que dice acerca del rey Ezequías. Les vuelvo a repetir la cita, segunda de Reyes, capítulo 18, verso 5. Quiero resaltar, hermanos, que la voluntad de Dios era que el rey partiera de esta vida. Yo quiero recordarles algo. Cuando Dios piensa en hacer algo, es porque hay una razón importante detrás de todo esto. Dios sabía muy bien que el rey había sido un hombre justo, que siempre tuvo un buen corazón para servir al pueblo de acuerdo a los mandamientos de Dios, y un día la voluntad de Dios fue avisarle que arreglara su vida porque se lo iba a llevar, así como lo leímos en el pasaje inicial. Dios, hermanos, jamás le reveló al rey por qué era mejor que partiera de este mundo. El hecho de me refiero a que Dios jamás le reveló al rey por qué era mejor que se lo llevara, ¿verdad?, que a que se quedara. Porque el mensaje de Dios siempre es que confiemos en Él sin que nos dé los detalles de sus decisiones. Cuentan los estudiosos, hermanos, que los 15 años que vivió de más el rey fueron los peores de su vida. Para empezar, cometió el grave error, hermanos, de mostrarle
a los enviados del rey de Babilonia todos sus tesoros en lugar de glorificar a Dios. Hecho que, por cierto, hermanos, provocó que profetizara Isaías en contra de la nación y su futuro cautiverio. Además de que sus hijos, hermanos, fueron de lo peor que se pudieran imaginar. Hasta brujos y adivinos se instituyeron en Judá, como la misma escritura lo menciona. Hermanos, y tal vez todo esto no hubiera pasado si el rey hubiera aceptado la decisión de Dios. Sin duda, la voluntad de Dios, hermanos, era el reflejo de su misericordia para con el rey. Les vuelvo a repetir, hermanos, que los mensajeros de Babilonia fueron enviados para saber del prodigio que había sucedido con respecto a la vida del rey Ezequías. Eso lo pueden ver en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 32, versos 27 al 31. Dios dice la palabra que le mandó una señal al rey, que era que la sombra del reloj de Acaz retrocediera 10 grados. Y entonces los hombres de Babilonia iban a saber acerca de lo que querían saber, y para lo que los habían mandado era para saber acerca de este milagro y de cómo el rey se había sanado de su enfermedad. Sin embargo, como les vuelvo a repetir, el rey no glorificó a Dios, sino que más bien hizo alarde de su poder. Y esto provocó, hermanos, en buena medida, pues la profecía de Isaías en contra del pueblo y su futura cautiverio por el pueblo babilonio. Iglesia, el día de hoy meditemos en esto y consideremos qué tan dispuestos estamos a aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas y las necesidades que tenemos delante de Él. Hermanos, el hecho de que la misericordia de Dios no siempre sea lo que esperamos, no significa que sea mala. La voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Amén. Rogamos, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios les hable a través de estos pasajes que hemos leído de las Escrituras, y que el Señor, hermanos, nos dé un mensaje a cada uno de nosotros que estamos conectados a través del internet para conocer más de Él cada día, para conocer más acerca de este tema que les hemos hablado en este devocional. Y solamente, hermanos, les pedimos que si les ha gustado este devocional, lo puedan compartir con sus familiares, con sus amigos, en sus redes sociales, y juntos hagamos que las piedras permanezcan calladas. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.